muchas las alternativas que se siguen debatiendo, alternativas jurídicas y políticas para destrabar el proceso de paz que quedó en el limbo después del resultado del plebiscito del 2 de octubre. Los resultados fueron claros, ganó el no por un estrechísimo margen, pero fueron claros. El presidente de la República reconoce el resultado de ese plebiscito y bueno, recordemos que está la propuesta del senador Armando Benedetti del partido de la U, diciendo que la Corte puede revisar y puede replantear o puede repetir plebiscito en algunas zonas del país por cuenta de lo que pasó por el huracán Matthew. Ahora hay una propuesta del exministro Álvaro Leiva que sabemos ha sido protagonista de los diálogos de paz en La Habana, y es que una vez hechos los ajustes que se le vayan a hacer al acuerdo de paz en la mesa de conversaciones, tanto de La Habana como la mesa de Bogotá, se convoque un nuevo plebiscito. Escuchemos la propuesta. Hay que ir sobre el riel de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito, en donde dice que si hay un no, pues simplemente se entra el presidente con sus enteras y exclusivas facultades presidenciales. De tal manera que él, en su sabiduría y con el ánimo de mantener el orden público, como lo señala la sentencia, proseguirá en la consecución de ese acuerdo final que ya está cocinado. A lo mejor se le hacen algunos retoques y vamos por un segundo plebiscito. Segundo plebiscito es lo que se plantea. Un segundo plebiscito después de los ajustes, es importante decirlo, porque lo que planteaba Armando Benedetti es repetir el que se hizo en algunas zonas afectadas por el huracán, que esa propuesta sí, dijéramos que no ha tenido mucho asidero político. Pero bueno, se sienta en la mesa de La Habana, se sienta en la mesa de Bogotá, se hacen unos ajustes en materia de justicia, etcétera, en algunos puntos, se hacen precisiones, etcétera. Si se logra un acuerdo, se somete nuevamente a plebiscito. ¿Y qué pasa si no se logra el acuerdo? Pero ese acuerdo de la mesa de Bogotá tiene que ir a La Habana. Claro, a La Habana. Claro. Y ahí... Por eso digo las dos mesas. Sí. Eso resolvería el problema, digamos, del enranchamiento en el que pudieran estar en algún momento los del no, especialmente los uribistas o el sector representado por Alejandro Ordóñez. Muy bien, esto es lo máximo a lo que podemos llegar. Que sea el pueblo de nuevo el que dirima quién tiene la razón. Si persistimos en el no cerrero de ellos o si definitivamente lo podemos implementar. De ajustes se puede implementar y ahí... ¿No es medio absurdo? Es decir, otros 350.000 millones de pesos para volver otra vez al error inicial, porque es que el presidente no tenía que convocar el primer plebiscito. Bueno, pues ya lo convocó. Bueno, está bien, pero lo hizo y se equivocó y lo sabemos todos. Debió no convocarlo y simplemente porque no tenía por qué, la ley no lo obligaba. Se perdió el plebiscito, cosa que nadie esperaba, ni el más optimista de los uribistas. A partir de entonces, todos los analistas políticos del mundo, que son expertos en eso, han dicho que el plebiscito o los referendos son un pésimo mecanismo siempre, y que parecen ser muy democráticos, pero que en realidad no lo son, porque termina pasando lo que terminó pasando, y es que la gente toma decisiones basado básicamente en mentiras y en desinformación. ¿Para qué volver otra vez a convocar un mecanismo que está comprobado que es un desastre? Es verdad, no se necesita, pero en una polarización como la que se ha demostrado, la única salida no es el blindaje jurídico, como lo hemos dicho, sino el blindaje político, legitimidad para los acuerdos. Pero ya se dio esa discusión, tanto que ganó el no, y se está pensando en cómo renegociar los acuerdos. Si hay unos ajustes y hay unas precisiones que le aclaren a aquella gente que fue engañada o se sintió engañada, o aquellos escépticos que se dieron cuenta frente a la reacción, frente a la pérdida del plebiscito y salieron a las calles, el caso de los estudiantes que se dan cuenta que lo óptimo es enemigo de lo bueno, de golpe ahí se rompe un poco el abstencionismo, los indecisos se deciden. Si se logran unos ajustes y unas precisiones que realmente se vea la voluntad de unos y de otros de dejar un acuerdo que satisfaga a la mayor cantidad de gente posible, pues uno diría que lo que empezó así tiene que terminar así, con todos los riesgos que esto implica, pero le daría mayor legitimidad política. Claro, es que el problema del presidente en este momento es que después del resultado del plebiscito quedó con unas dificultades políticas muy grandes para seguir avanzando en el proceso con la guerrilla. Entonces, el presidente puede recoger los temas de la mesa de Bogotá, llevarlos a la mesa de La Habana y llegar a unos puntos que seguramente ya no volverán a la mesa de Bogotá, porque si no terminamos nunca. O sea, debe ser, se recoge lo de Bogotá, se llega a La Habana y allá seguramente se acogerán algunas y otras no. Es muy posible que se acojan unas y otras no. No, de acuerdo. Ahí se cierra y se van a plebiscito. Eso es un poco lo que se está proponiendo. Eso es exactamente lo que se está proponiendo, con un problema adicional al de la plata en tiempos de escasez económica. Claro. Y es el tema del tiempo mismo. Esto va a tomar tiempo. Por lo menos de aquí hasta el año entrante no vamos a poder tener un plebiscito certeza antes de lo diciembre, renegociado y plebiscito nuevamente. Exactamente, es difícil.
El temor grande, y lo han expresado, se han expresado en varias orillas, es que el uribismo se enranche, que son los líderes del no, digámoslo así, a pesar de que no todo el no fue de uribistas, se enranchen en sus puntos y tiendan a dilatar de tal manera que se mezcle esto con la campaña electoral, con la campaña política, y hay quienes aseguran que lo que se busca es eso, porque ellos quieren retomar el poder, convocar después una constituyente para hacer lo que quieran hacer con el proceso de paz. La pregunta es si eso aguanta, el cese bilateral aguanta, porque cualquier incidente puede volver a prender la mecha. Estamos todos jugando con fuego. Sí, literalmente. Literalmente. Con el cese al fuego. Eso no es terrorismo, sí, no. Ni es nada de esas cosas, ni es amenazar, ni es la realidad. Sí. Hoy en día el cese bilateral es muy frágil. Ni es para reírse, como se rió el señor Granda cuando le preguntamos el viernes pasado cómo era el asunto de los tiempos, porque estamos justamente con el cese al fuego allí sobre terreno ya, que era complicado. Se nos rió aquí al aire.